Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Hernández Moreno y en esta microclase les voy a presentar el tema comportamiento y medición de las tres variables principales en un circuito electrónico, las cuales son voltaje, corriente y resistencia. Muy bien, bueno, para ser puntuales, dentro del contexto en el que me encuentro, en una escuela particular, donde la mayoría de los alumnos buscan entrar a una universidad y no laborar, nosotros nos enfocamos, o al menos yo me enfoco, en un conocimiento profundo de las variables que se encuentran dentro de la electrónica y algunas otras pueden ser el flujo, la carga, etc. Muy bien. En este sentido, el conocer cómo se miden estas variables es de vital importancia. Para este tema, me voy a enfocar en el comportamiento de la variable llamada corriente y voltaje dentro del circuito o de un circuito completamente resistivo. Si nosotros tenemos un circuito con una resistencia que se encuentra en serie con la fuente de voltaje y dos en paralelo, una con respecto de la otra, ¿sí? Nosotros podemos averiguar, utilizando el multímetro, cómo es que se comporta tanto la corriente como el voltaje para cada uno de los dispositivos. En esencia, lo podemos hacer a través del comportamiento de la corriente, que convencionalmente se ha dicho, se mueve por el polo negativo, entrando a la fuente, saliendo por el polo positivo, y en el momento en el que ésta llega a esta resistencia, provocará un potencial con un valor mucho mayor en su entrada que en su salida. Esta corriente se mueve como si fuera un líquido a través de un tubo. Solamente que en este caso, evitando la analogía, aparece un potencial de energía eléctrica llamado voltaje. Este potencial que aparece aquí lo podemos medir de la misma manera en la que aparece en este componente, o sea, aparece en paralelo a las terminales de esta resistencia. Por lo tanto, el multímetro se debe colocar en paralelo a esta resistencia y posteriormente, una vez que ustedes sepan cómo utilizarlo, al colocar en paralelo y medir voltaje, aparecerá un valor en la unidad de volts o en la unidad de los volts. Para la corriente, conociendo su comportamiento, ¿sí?, yo puedo medir esta variable de la siguiente manera. Para medir corriente, debo abrir el circuito y colocar el medidor en serie con respecto al componente al que le quiero medir esa variable. Si quiero medir la corriente que circula en esta resistencia R1, debo abrir el circuito, configurar mi multímetro con respecto a la investigación que ustedes van a hacer o van a realizar y observar cómo es que aparece una determinada corriente medida en amperes. De esta manera, yo puedo conocer el comportamiento de estas dos variables en un circuito. Para este ejemplo, la corriente que estoy midiendo es la corriente que circula en este alambre y por lo tanto que atraviesa esta resistencia. Para medir la corriente en estas dos, puedo abrir sus respectivos alambres y colocar en serie el medidor para conocer el valor de la corriente que circula a través de esta resistencia. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.